cuando dispongan. Adelante, por favor. Muchas gracias. Antes que nada quería decirles que estoy muy agradecida de que me permitan estar hoy aquí para pensar conjuntamente una solución para los problemas que se nos plantean. Quiero ofrecer 3 pequeñas contribuciones en 3 pequeños pasos en realidad. Primero, pensando en la mujer vulnerable que debe llevar adelante un embarazo en conflicto, un embarazo sufriente. Segundo, a partir del impacto que un proyecto de ley como el que se propone tendrá en la regulación de la familia si se aprobara. Y en tercer lugar, me gustaría pensar en el impacto que tiene un proyecto de ley de aborto en el sistema jurídico total. Son 3 pasos, 3 pequeños pasos que me gustaría vincular con 3 valores que se presentan en el artículo 6 del proyecto, que son el valor de la vida, el valor de la autonomía y el valor de la dignidad. Esto significa algo que quisiera poner de resalto especialmente, y es que tenemos coincidencias, que no son opositores y favorecedores de la ley, sino que somos un país que debe afrontar juntos los problemas que tiene y que tenemos muchas coincidencias. Estoy segura que estas 3 cosas nos preocupan, estoy segura que a todos los que estamos aquí presentes, cualquiera sean nuestras ideas, nos preocupan la vida de las mujeres, la autonomía, la dignidad, nos preocupan las mujeres vulnerables, nos preocupa la regulación de la familia y nos preocupa el impacto de esta ley en el sistema jurídico total. Espero poder decirlo bien para que pueda servirle a alguien lo que traigo para ustedes. El primer punto, la protección de la mujer vulnerable. El proyecto de aborto no protege a la mujer vulnerable, no la protege, no es el sujeto de regulación de la ley. Este proyecto de ley está fundado sobre la idea, sobre un modelo de mujer que en realidad es libre, autónoma y que puede tomar decisiones y que está en plena condición como para afrontar una decisión tan grave como la de abortar y puede hacerlo con plena libertad de consentimiento informado, que puede entender lo que le están diciendo, que puede manejar los efectos del misoprostol, que como ustedes saben es una medicación compleja de manejar, que produce hemorragias, que hay que detectar los síntomas, que tiene capacidad cultural y personal como para manejarse en estas cuestiones, que tiene recursos para manejar la medicación y estas consecuencias, y que en realidad está libre de presiones, que puede decidir con libertad. No se refiere, en cambio, a esas otras mujeres, que son las que a muchos nos preocupan, que son las vulnerables, las pobres, las que están solas, las que sufren presiones y las que no tienen a nadie a quien las ayude. Este proyecto deja solas a esas mujeres, no las acompaña, las deja solas. Voy a volver sobre esto, no terminé con este punto. Este proyecto tampoco acompaña a las que tienen dudas y sufren presiones, porque esas mujeres que sufren presiones, yo había propuesto en algún proyecto que puse a consideración la posibilidad de penalizar el delito de inducción al aborto, ¿no? Las mujeres que sufren presiones y que sufren presiones del médico, que sufren presiones del padre que no se quiere hacer cargo del hijo, que sufren presiones del entorno, de los propios padres, un adolescente que no quiera que su hija, unos padres que no quieren que su hija adolescente dé a luz y la hija se oponga, que sufren presiones, no protege las presiones y por eso no protege a esa mujer que está vulnerabilizada en esa situación. Tampoco protege al adolescente, a las adolescentes comunes que quedan embarazadas y que son objeto de presión del novio, de los padres, de los demás, porque en realidad las deja solas a la hora de decidir. Y en tercer lugar, tampoco protege a la peor de todos los casos, que es la adolescente abusada. Este proyecto cierra el ciclo del abuso sobre la mujer abusada, cierra el ciclo del abuso sobre la niña abusada, porque como la niña, según este proyecto, podría ser llevada a abortar de la mano de un referente afectivo, podría ser perfectamente llevada a abortar de la mano de su propio padrastro y así seguir adelante con el abuso sin ninguna consecuencia de acompañamiento de un Estado que así se transforma en ausente. Este proyecto no es un buen proyecto, es un proyecto que se olvida de los pobres y de los vulnerables y que genera un derecho para mujeres de clase media alta urbana, solventes y libres. Yo quisiera que pensemos en un proyecto que se focalice principalmente en el segundo caso.
Entonces, ese es mi primer punto que tiene que ver con el derecho a la vida de las mujeres más vulnerables. Voy a mi segundo punto. Mi segundo punto tiene que ver con la libertad de la mujer y, en ese sentido, con el impacto de la regulación en el derecho de familia. Permítanme una anécdota. Soy profesora en primer año de Derecho en la materia que enseña persona humana. Debatimos con los alumnos sobre el estatuto de los animales, la inteligencia artificial, la robótica, pero también este cuatrimestre hemos propuesto a los estudiantes hacer un seguimiento del debate del aborto e involucrarse activamente en él. Una estudiante con posición favorable a la despenalización me pregunta: ¿qué pasa si la madre decide llevar adelante el embarazo y abandonar al hijo nuevo? Le contesto: se trata de un delito penal, de abandono de personas. Me dice entonces: ¿no lo puede dar en adopción? No puede, le digo. Continúa, porque es una joven sagaz, va a ser una gran abogada. Continúa: no entiendo, ¿puede abortarlo y no puede decidir darlo en adopción? Entonces yo le digo: sí, porque no tenemos leyes que lo permitan. La adopción solo puede consentirse después de los 45 días del nacimiento. Más aún, podría cometer un delito si entrega al niño a un tercero. Podría encuadrar dentro del delito de trata. Nosotros no lo regulamos, pero los tratados internacionales nos han obligado a hacerlo, no lo hacemos. Curiosa falta, pero los tratados internacionales sí. Concluye ella: es decir, que el legislador quiere que aborte, porque es la única salida que le deja abierta. Gracias. Si la mujer quiere llevar adelante el embarazo, queda sola. Las consejerías no están previstas con un principio de favorecer el embarazo, sino de desembocar en el aborto. En lugar de contener a la mujer, acompañan a la que decidió abortar, no acompañan a la que decidiera otra cosa. Si la mujer quiere dar en adopción al hijo, no puede, según el sistema argentino, pero sí puede abortarlo. Es decir, el principio de quien puede lo más y no puede lo menos se subvierte. La mujer no puede decidir la muerte de su hijo, pero no puede decidir su adopción. Tampoco puede abandonar al hijo, porque entonces incurre en el delito de abandono, que no está despenalizado, que es un crimen y que podría llevarla a la cárcel. Ni puede entregarlo después del parto a nadie, ni siquiera a una persona de su confianza, porque también sería un delito que probablemente encuadraría como trata. Más aún, si el médico dilata injustificadamente, obstaculiza o se niega a practicar el aborto, ese médico recibe una pena que puede extenderse de 1 a 3 años. En cambio, para el médico que induce a la mujer a abortar contra su voluntad y la convence o la apura, o para el padre o al abusador que induce a la niña a abortar para ocultar su delito, no hay pena alguna. Todo esto está diseñado para sancionar al que se opone al aborto y proteger al que lo favorece. Permítame ofrecer 2 alternativas. La Corte Interamericana dice en el caso IB contra Bolivia del año 2016 que para que el consentimiento informado, hablábamos de libertad, sea pleno, se debe decir no solo en qué consiste la práctica, y en ese sentido explicar cabalmente en qué consiste la práctica del aborto, y tampoco, eso tampoco resulta del proyecto, sino que además debe ofrecer alternativas a la práctica propuesta y que conceda un tiempo de reflexión previo, otra cosa que este proyecto no prevé, es un mal proyecto. Veamos otra cosa más, veamos por ejemplo el sistema de la ley alemana o la ley belga. No solo se le da asesoramiento jurídico previo, ofreciéndoles alternativas al aborto, especialmente la adopción y el acompañamiento al embarazo en conflicto, sino que además se le da un tiempo de reflexión obligatorio de 3 días. La ley belga, hablando del mundial, prevé 6 días. Así es que en los casos, así las cosas, el sistema deja abierta a la mujer una sola puerta, la del aborto, no le da otra puerta más. ¿Cómo se relaciona esto con la libertad? Porque una mujer así no puede decidir. Un Estado presente que acompaña no deja solo, es uno que se compromete con la mujer vulnerable y le abre las opciones que tiene para llevar adelante un proyecto que las más de las veces, lo sabemos ya porque tenemos estadísticas y tenemos encuestas, las mujeres quieren seguir. Permítanme pasar finalmente a mi último punto, trataré de ser lo más veloz posible, ya sé que me están mirando de reojo el que tengo atrás. En mi tercer y último punto, que tiene que ver con el impacto en el sistema jurídico total y la dignidad. Tal vez por mi especialidad, que es derecho de familia, ahí donde muchos ven fetos yo veo hijos, y ahí donde muchos ven ovarios y ven cuerpos, yo veo madres. Y es así como resulta del Código Civil y Comercial. La vida comienza en la concepción, dice el artículo 19. Se puede reconocer al hijo durante el embarazo. Hay un sistema de establecimiento, de pedir alimentos, donde se puede pedir alimentos durante el embarazo y establecer la filiación durante el embarazo. Es decir, el sistema del Código Civil y Comercial es completamente divergente de este proyecto porque ve hijos y madres durante el embarazo, además de, lógicamente, la Constitución Nacional.
Es decir, si nosotros legalizáramos, convirtiéramos en ley el proyecto que se está discutiendo, entonces entraríamos en conflicto no solamente con el principio de coparentalidad tan fuertemente asentado en el sistema de regulación de la familia, es decir, que ambos padres se involucren responsablemente del producto de la concepción, sino que, además de eso, el proyecto tendría impacto en el sistema jurídico total, porque implica romper el principio de igualdad que se funda en que todos los seres humanos tienen derecho al igual reconocimiento en todas partes de su personalidad jurídica e igual derecho a la dignidad. Y entendamos que para nuestro sistema lo que algunos han llamado feto se llama niño y además es ser humano y es hijo. Estos nuevos rumbos del derecho son completamente ajenos al estímulo del acogimiento de la vida frágil, de la vida enferma, del incentivo del cuidado y de la responsabilidad de ambos padres y de la sociedad que los envuelve con responsabilidad por vía política, administrativa, jurídica y judicial. ¿Cuál es el valor del hijo para el derecho? Se dice que el Consejo no puede incluir valoraciones axiológicas, el Consejo en la Conserjería, pero la ley parte de una valoración axiológica más radical, es decir, parte de que una persona tiene derecho a decidir sobre otra que depende de ella y es vulnerable y tiene derecho a decidir que ese que depende de ella, que es su hijo, no viva más. ¿Qué impacto tiene esto en el orden jurídico? Sin duda un impacto profundo. Martin Rosor, director del Centro de Demencia del University College de Londres, nos decía hace apenas 2 meses, no se olviden que son nuestros hijos los que eligen nuestros geriátricos. Es un valor social que la ley transmite y que trasunta todo el derecho acerca de la responsabilidad que nos cabe de sostener la vida vulnerable. La ley no despenaliza a la mujer desesperada, crea un derecho para decidir para la mujer fuerte. Esta es mi humilde contribución. Tratar de aportar para que pensemos en los más frágiles, y creo que esto es posible, y creo que tenemos intereses comunes. La vida de las mujeres más vulnerabilizadas y más desesperadas. Proteger y fortalecer las alternativas para la mujer, como la adopción, sin lugar a dudas. No sé por qué molesta tanto la adopción. ¿Cuál es el problema en que una mujer pueda decidir dar en adopción en lugar de adoptar? Antes del parto incluso, adopción prenatal. ¿Por qué molesta eso? Si nosotros estamos hablando del terrible fracaso que es la adopción en la Argentina, ¿por qué no lo podemos poner sobre la mesa? Yo creo que tenemos que trabajar en un sistema de acompañamiento a la mujer en adopción, de acompañamiento al embarazo en conflicto y de adopción prenatal. Creo que tenemos que pensar en la dignidad de todo ser humano, sin excepción, y de las implicancias que implicaría si se legalizara el proyecto de decidir que algunos seres humanos tienen derecho a la vida, que algunos seres humanos tienen derecho a la dignidad y otros no, por decisión nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Senador Mera, una pregunta. Doctora, le voy a hacer gracias por su presentación, le voy a hacer una pregunta aprovechando su condición de civilista y la experiencia internacional que tiene de acuerdo a los datos que obran para su presentación. Usted hizo una mención medio rápida, pero me gustaría que ahonde un poco en las consecuencias y me voy a basar estrictamente en las parejas que están constituidas formalmente en cualquiera de sus formas y que la mujer, hoy alguien expresó un caso concreto, pide el aborto sin el consentimiento de su pareja. ¿Qué puertas podría abrir esto en materia de judicial, civil y o penal, si las hubiere? Y también ayer apareció un contenido patrimonial o de interés patrimonial o de interés económico de algunas organizaciones internacionales que auspician esta ley y que financian distintas asociaciones. El feto, una vez que se produce ese material orgánico, discúlpeme si no soy preciso en la terminología, dentro de las 14 semanas o en las causales de excepción posteriores, que la ley de salir como está no prevé, ¿qué se hace con eso? En su conocimiento internacional, ¿las leyes similares a estas le dan un cierre a eso? ¿Habilitan derechos patrimoniales de alguien, del médico, de la madre, de la institución donde se hace? ¿Tienen un destino?
Voy a empezar por la primera, que era la que tenía que ver con lo que sucede con… Yo había hablado de la coparentalidad y entonces había hablado que esta ley es un grave golpe a la coparentalidad. Tengo que empezar por decir que nosotros ya tenemos una ley en Argentina que permite la esterilización de la mujer sin el consentimiento del marido si es que está casada, con lo cual estaríamos en una esfera en la cual de privacidad de la mujer. Incluso en el fallo IB contra Bolivia, la Corte Interamericana dice claramente que las decisiones atinentes al embarazo y a la procreación pertenecen a la esfera de la privacidad de la mujer. Permítame agregar también, por honor al rigor, que ese mismo fallo, el fallo IB contra Bolivia, que se refiere a la esterilización de una mujer peruana que se produce en Bolivia, refiere que sería conveniente que la mujer consultara, que la mujer hubiera podido consultar al marido, o en hipótesis futuras, por el impacto legislativo que tiene el fallo IB contra Bolivia, que pudiera consultarlo en los casos futuros que se plantearan, de modo que aún para la Corte Interamericana el involucramiento del marido tiene que ver con una parte del consentimiento informado, porque en última instancia la mujer no es una isla, la esfera de privacidad de la mujer es compartida por elección. Y entonces, de alguna manera, ese involucramiento es consistente con el derecho a la mujer de tomar decisiones en la esfera de su privacidad. Pero estamos diciendo algo más que la esterilización. Lo que usted me está preguntando es el aborto. Y cuando usted me está preguntando sobre el aborto, me está preguntando sobre el hijo del marido, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué decisión puede tomar la mujer sobre el hijo del marido? No se aplicaría estrictamente la misma lógica que para la esterilización, me parece. En este caso, nosotros tenemos el precedente de Uruguay, en donde una jueza permitió la participación del marido en un juicio de aborto, que se opuso al aborto en ese momento, en una pareja, me parece que no el marido. Pero para ir un poquito más lejos, lo que yo creo que en realidad no iría tanto sobre la esfera regulatoria, que tal vez si se aprobara esta ley quedaría estrictamente hablando bajo la entera privacidad de la mujer y el marido no tendría una palabra para decir. Yo iría al efecto simbólico. Es decir, nosotros llevamos 40 años tratando de concientizar, perdón acá por lo discriminatorio, a todos los hombres a que se hagan cargo de los hijos, que las mujeres nos tenemos que hacer cargo sí o sí porque están en nuestro vientre. Entonces, llevamos 40 años en el derecho de familia tratando de enseñarles a los hombres la coparentalidad, es decir, que se involucren, que asuman la responsabilidad, que colaboren. Tenemos miles de estudios en el derecho comparado y una seguidilla de estudios extraordinarios hechos en Australia, en Inglaterra, los últimos estudios como Obligation and Commitment, obligación y compromiso en materia de derecho de familia. Tratar de involucrar a los padres en la gestación y en la crianza de los niños aún frente a la eventualidad del divorcio. Entonces, esa idea yo creo que recibiría un golpe mortal si nosotros permitiéramos, quien puede lo más puede lo menos, que una madre pueda decidir la muerte de su hijo sin darle intervención al padre. La otra pregunta era qué es lo que se hace, qué es lo que sucede y cómo se disponen los órganos o los restos de un feto en el caso de un aborto. Usted me va a disculpar, a mí eso excede mi ámbito de especialidad. Yo escuché ayer que se dijo que la fabricación del misoprostol o la compra del misoprostol implicaba una cifra importantísima. Yo vi algunas exposiciones de ayer, escuché algo de $50 millones, y son cifras que yo no manejo, yo simplemente lo escuché. Me parece viable, me angustia mucho el misoprostol porque me parece, yo hace 10 años que lo estamos siguiendo en el Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el misoprostol produce efectos secundarios y en muchos casos produce daños irreversibles. Entonces, a mí me preocupa mucho que en la Argentina se esté hablando así nomás del misoprostol. Pero yo no soy médica, con lo cual no puedo ingresar en esa área, simplemente es todo lo que toco de oída y que yo escuché de oída. ¿Qué es lo que sucede con los restos? Y depende qué se entiende que es el feto. Es decir, para el sistema argentino nosotros hemos siempre entendido que se trataba, de hecho, usted sabe que en Argentina hay reglas especiales para disponer del feto que ya están dispuestas, que son de origen sanitario y que tienen un tratamiento especial y que se pueden poner a disposición, pero que donde el feto tiene en realidad una consideración humana. Ahora, lo que usted me pregunta, a mí me preocupa otra cosa más, que va un poquitito más allá. ¿Qué es lo que pasa con los embarazos en donde ese feto además hubiera sido viable? Porque tenemos un alto espectro de casos en los cuales ese feto podría ser perfectamente viable y acá la orden es que ese feto no nazca con vida. Y eso me preocupa todavía un poquito más. Perdóneme que esa pregunta específica no se la sé responder porque no es mi especialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Úrsula Basset. Convocamos al próximo expositor.